Muy bien, hermanos, vamos a comenzar la clase. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que permites que apartemos este día, hoy, tu día, día del Señor, con el propósito, Padre, de aprender más, de entender nuestra fe, pero también, Señor, de tener los elementos necesarios para adorarte, para glorificarte, para acercarnos a ti, dirigirnos a ti, y para dar sentido, Señor, sentido espiritual a nuestra fe. Cuídanos en esta tarde, está con mis hermanos que están de camino todavía, y bendice, Señor, a toda nuestra iglesia, la iglesia que no está presente. Te suplicamos, pues, tu presencia en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar. Habíamos pensado tener un micrófono, pero no, porque no me puedo mover con libertad, entonces, pues si quieren escuchar mejor se pueden acercar, ¿no? No sé si se escucha bien allá atrás, hermana Rosita, ¿sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, gracias a Dios que todavía hay voz para eso. Vamos a hacer una recapitulación muy rápida de la clase pasada. Un poco vamos a hacer esto todas las veces. Vamos a hacer una especie de técnica pedagógica de recapitulación y avance, ¿no? Recapitulación y avance, vamos a estar haciendo esto, porque además la repetición es pedagógica, ¿no? Aprendemos también a base de la repetición, así aprendimos las tablas de multiplicar, así aprendimos un montón de cosas, repitiendo, ¿no? Y además atendemos el mandato bíblico en Deuteronomio que dice el Señor a los padres para los hijos, y repetirás estas palabras a tus hijos, pues prácticamente todo el tiempo. Así es que la repetición no solamente es pedagógica desde el punto de vista de la pedagogía de nuestros tiempos, pero es pedagógica porque la Biblia dice que lo tenemos que estar repitiendo. Así es que no está de más. Esto sucede con todas las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana que tienen que ser predicadas a cada generación. No debemos dar por sentado que lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos aprendido, se heredará a nuestros hijos. Hay que enseñárselos, ¿no? Hay que tener la intención de enseñar, de repetir. Entonces, vamos a tener en nuestra clase un poco este sistema de recapitulación y avance. Como dije la semana pasada, puede ser que haya algunas expresiones, algunas palabras que sean como, pues digamos, ¿verdad? Como domingueras, como difíciles, como complicadas. Y si ustedes quieren que la repita o que la explique o que la diga de otra manera, pues con toda confianza me dicen para que podamos intentar explicar de otra manera algún asunto que tenga que ser explicado. Pero vamos a hacer esta recapitulación, también lo haremos desde el punto de vista más teológico, un poquito más profundo, ¿no? Entonces, tengamos la paciencia para poder captar un poquito a este nivel. No quiero subestimar a mi auditorio, que son ustedes. Yo creo que son personas muy inteligentes, muy capaces y que van a captar muy bien el aprendizaje. Así que por eso vamos a acostumbrarnos a tener este sistema y este lenguaje un poco más teológico para irnos acostumbrando a las terminologías. Creo que esto es importante también. Muy bien. Hablamos acerca entonces de los 3 pilares de la piedad, que es el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Hemos hablado de estos 3 que son importantes después de la Reforma, incluso antes, pero particularmente en la Reforma y sus énfasis, los catecismos y los credos toman como base estos tres elementos, tanto los 10 mandamientos como el Padre Nuestro, como el credo de los apóstoles. Son elementos muy importantes en el conocimiento de la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando del contenido de la Escritura, igual que el Padre Nuestro. Y hemos dicho que incluso los vamos a aprender de memoria, como hoy ya todos ustedes aprendieron el credo de los apóstoles, y ahorita lo vamos a preguntar. Pero, ¿no? La Biblia, ¿no? Es el elemento fundamental, es la razón de ser de nosotros. La Biblia es donde abrevamos, pues, ¿no? El conocimiento. La Biblia es la que nos participa a nosotros de la información necesaria y de la formación
necesaria, así que es muy importante. Entonces los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles son fundamentales. Ya dije, ¿verdad? Los 10 mandamientos y el Padre Nuestro están extraídos de la Biblia. Los vamos a estudiar desde el punto de vista de la teología bíblica que expliqué la vez pasada, de la teología sistemática un poco y por supuesto desde el punto de vista de la teología dogmática. Pero vamos a empezar, o estamos empezando con el estudio del credo de los apóstoles, que vamos a tomar de ahí un poco de la teología histórica, un poco de dónde surge, cómo surge, algunas situaciones históricas que han traído el credo hasta nuestro tiempo, pero por otro lado también entraremos, y sobre todo hoy, específicamente hoy, entraremos tomando de la teología sistemática un poco de la estructura del credo en la primera frase de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así que vamos a ir construyendo este aprendizaje. Dijimos que el credo empieza con esta afirmación de creo, ¿no? Creo. Así que cuando dicen creo, dijimos la semana pasada, no estamos hablando de una declaración corporativa, ¿no? En donde decimos creemos, ¿no? Si nosotros queremos hacer una declaración corporativa, tendríamos que decir creemos en esto nosotros todos. Pero el credo está en términos muy particulares, muy personales. Es una declaración que nos invita a hacer una declaración personal. Yo creo. Por eso el credo está en términos más personales, ¿no? Yo creo, la primera persona del singular. Yo creo. Y lo hace personal. Así que cualquier persona que utilice el credo está haciendo una declaración de su fe personal. Y dijimos que la palabra creo, la semana pasada también lo comentamos, en la fe que se espera que nosotros tengamos, en esta confianza que debemos de tener, esta fe teológica tiene 3 elementos que escribimos en latín. Dijimos que estos 3 elementos son notitia, assensus y fiducia. Notitia, assensus y fiducia. Dijimos que la notitia es la noticia, el assensus es la razón y la fiducia es la confianza. Así que cuando hablamos de notitia estamos diciendo hay una información que tenemos, una noticia que se nos es dada, y la noticia bíblicamente hablando es el contenido que está en la Escritura. Ahí está la noticia. Quizá pudiésemos decirlo en términos un poco más teológicos o más cercanos a nuestro lenguaje, las buenas nuevas, la noticia, ¿no? Las buenas nuevas ahí están dadas, las nuevas buenas de salvación, ¿no? Esa es la noticia. Pero esa noticia, ¿no? Podemos creer en esa noticia, pero no hace nada por nosotros todavía. Pero luego viene el assensus, que es parte del contenido de la fe salvadora. El assensus es la razón. Decimos ante la noticia, esa noticia es verídica, esa noticia es cierta. Si la Biblia dice Jesucristo es Dios y nosotros decimos eso es verdad, Jesucristo es Dios. Cuando decimos nosotros esto y afirmamos y le damos razón a la información que tenemos, que es el contenido de nuestra fe, estamos en el assensus, ¿no? Ante esta noticia decimos sí, le doy la razón, es verdad esto. Pero la notitia y el assensus, es decir, la noticia, que es el contenido de nuestra fe, y la razón, no salvan a nadie. Como hablábamos de Satanás, Santiago nos platica de esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Satanás, ¿ustedes creen que no conocía el contenido de la Escritura? Pero claro que pero por supuesto que lo conocía. Tenía la noticia. Ahora, ¿le daba la razón? Absolutamente. O sea, Satanás, pero por supuesto que le daba la razón. Eso que dice la palabra de Dios es verdad. Eso es verdad. Pero Satanás no era salvo. No podía ser. No hay manera de que Satanás sea salvo. Y pasa con otros personajes en la Escritura, ¿no? Hay otros personajes en la Biblia que tienen la noticia, le dan la razón a la noticia, pero no hay salvación. Judas, por ejemplo, tenía la noticia, le daba la razón a la noticia, había ascensus, pero no era salvo, ¿no? Es el hijo de perdición, es ese que se perdió, pues, ¿no? Pero en los elementos de la fe, dijimos que entonces la noticia, la razón, tengo la noticia, le doy la razón, pero viene la fiducia. A esa noticia a la cual he dado la razón pongo toda mi confianza. Y soy persuadido espiritualmente para poner toda mi confianza en eso. Es decir, entrego por completo mi confianza a eso.
Así que entonces creo que lo que dice la Biblia es cierto, le doy la razón, es decir, la noticia es lo que está aquí, le doy la razón y creo. La Biblia utiliza la palabra persuasión muchas veces, ¿no? Dice, por ejemplo, la palabra del Señor en Timoteo, ¿no? Le habla a Timoteo, le habla de la palabra de la cual se ha persuadido. Esa palabra persuasiva ha sido la palabra a la que le dimos o le escuchamos la noticia, le dimos la razón, el ascensus, pero en la cual confiamos. Esta fe, que es la fe salvadora, ¿no? Y no hablamos de fe intelectual, fe temporal, etcétera, sino de esta fe teológica, esta fe salvadora, es a la que apela el credo. Cuando decimos creo, está implicada la noticia, el ascensus y la fiducia, ¿no? Yo creo en esto. Y esta noticia, esta ascensus y fiducia, nos hacen hacer una serie de declaraciones con una convicción que no es innata en nosotros, pero una convicción que nos fue dada por el Señor cuando nos llamó y nos hizo nacer de nuevo, ¿no es cierto? Nacimos de nuevo y entonces le dimos razón y confiamos en eso, ¿no? Y entonces nuestra confianza está puesta ahí y fuimos salvos entonces a partir de una fe que incluso no fue generada por nosotros, sino que esto, como diría Pablo a los Efesios, y lo voy a predicar el próximo domingo, es un don de Dios, incluyendo la fe. La fe es algo que nos ha sido dado por Dios, tampoco es algo que nosotros hayamos como generado, ¿no? Que ha abierto la llave y sale la fe, sino que ha sido dada por el Señor. Junto con el arrepentimiento, son dos elementos absolutamente necesarios para la confirmación del nuevo nacimiento y del llamamiento de parte del Señor. Así que ahí están los tres elementos, decíamos, noticia, ascensus y fiducia en la primera expresión de creo. Pero de ahí entonces, yo tengo la noticia, le tengo que dar la razón y tengo que ser persuadido y poner mi confianza, pero ¿en qué? ¿No? Entonces el credo empieza con yo creo. ¿En qué? ¿Qué noticia tengo de esta fe? ¿En qué creo? ¿A qué le tengo que dar la razón? ¿En qué tengo que poner mi confianza? ¿En qué? Bueno, entonces es cuando empieza la serie de declaraciones del credo de los apóstoles. Déjenme decirles antes de entrar a la primera declaración de creo en Dios Padre Todopoderoso, que el credo de los apóstoles, con ayuda un poco de la teología histórica, no tiene o no se puede rastrear una fecha y un autor. Es decir, no como los demás confesiones y credos que tenemos, no es registrable. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra estructura doctrinal el credo de Atanasio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí está el credo de Atanasio. ¿Pudiésemos saber quién lo escribió? Pues nada más hay que ver el título. Pues Atanasio. O sea, ya sabemos quién. Y sabemos cuándo lo escribió. Hay fecha al respecto de cuándo fue escrito. Procesos largos, cansados, apologéticos, lo que sea, pero tenemos un registro de esto. Cuando hablamos del credo niceno-constantinopolitano, podemos registrarlo en dos etapas. Primero el credo niceno en el concilio de Nicea, sin duda, por un grupo de teólogos que fueron reunidos para debatir la corriente arriana, pero después, años después, en Constantinopla, se hace la conjunción de la consustancialidad del Padre con el Hijo, pero con el Espíritu Santo, y hasta entonces se conforma el credo niceno-constantinopolitano, y es un credo hermosísimo, y tenemos nosotros un registro histórico de ese credo. La teología histórica nos ayuda a encontrar fechas, nos ayuda a encontrar situaciones, nos ayuda a encontrar circunstancias específicas sobre las cuales se hizo este credo niceno-constantinopolitano. Si cuando alguien nos dice el credo niceno, está bien, pero el credo niceno solamente habla, y está bonito, de la consustancialidad del Padre con el Hijo, y habla de que Jesucristo es no es creado sino engendrado, Dios de Dios, luz de luz, etcétera, y dice atributos de Cristo muy lindos, pero luego tiene que añadirse al Espíritu Santo, porque si no se rompe el sentido de los credos, que debe de ser trinitario. Es registrable en la historia. La Confesión de Fe de Westminster y los catecismos mayor y menor son registrables en el siglo XVII por la historia. En 1643, por allá, nosotros tenemos un registro de los catecismos y de las confesiones. Pasa lo mismo con la confesión helvética, la belga, la de Augsburgo, la institución de la religión cristiana y todas las demás. Es decir, que cuando nos vamos a la teología dogmática y tratamos de encontrar un poco de rastreo de historia, la encontramos.
Y a nosotros nos encanta encontrar rasgos históricos. Incluso cuando venimos a la Biblia, queremos encontrar historia, queremos saber quién la inicia, qué pasó, cuándo empezó, en qué fecha sucedió, qué había en ese momento. Pero aquí nos topamos con algo muy interesante. No hay manera con el credo de los apóstoles. No hay forma. ¿Cuándo empezó? ¿Quién sabe? El nombre credo de los apóstoles no nos puede indicar quién lo hizo, porque el credo de los apóstoles presumiblemente, ¿verdad?, está diciendo que quien lo hizo son los apóstoles. Pero no lo hicieron los apóstoles. Hay algunos que dicen que las 12 cláusulas del credo están hechas por cada uno de los apóstoles, que por ahí Andrés dijo, pues yo creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Y por ahí alguien dijo, pues yo creo en Jesucristo su Hijo y Señor nuestro. Pues yo creo que fue concebido de la Virgen María. Otro dijo, yo creo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y por ahí otro dijo, y entonces conjuntaron el credo. Esto no es posible. Bueno, es posible, pero no sucedió. Cuando hablamos del credo de los apóstoles, estamos hablando de un credo que está sobre la base de la fe de los apóstoles, ¿no? Estamos hablando de un credo que está en la base de fe. En esto creyeron los apóstoles. Y como decíamos hace poco, ningún creyente puede creer menos que esto. Podemos creer más que esto, sí, porque hay una estructura doctrinal en la cual nosotros creemos. El credo de los apóstoles no nos habla de muchas cosas, no nos habla del milenio, por ejemplo, el credo de los apóstoles, no nos habla de los sacramentos, de los bautismos, no nos habla de eclesiología, no nos habla de muchas cosas. Pero dice entonces los pensadores, menos que esto nadie puede creer. El que crea menos que esto no es cristiano. Podemos creer más, pero menos no. Porque es la fe de los apóstoles, sobre la cual descansan los apóstoles. No es registrable. Solamente podemos tener un atisbo de una imagen allá lejana en el siglo V. Cuando en el siglo V, por fin, ¿no?, hay un registro de que se añade al credo la frase descendió a los infiernos. Esa frase fue posterior, fue un añadido al credo. No lo vamos a quitar. Esa frase es absolutamente necesaria para nuestra fe, pero fue añadida. Esta frase, desde la época siglo V hasta nuestros días, ha causado una serie de controversias, como no tienen ustedes una idea. Esta y la Virgen María, cuando dice que nació de la Virgen María, ha causado una gran controversia. Por esta frase dicen, estos presbiterianos son católicos. Y tienen razón, porque somos de la Iglesia Universal. Tienen toda la... Pero no dicen católico por universal, sino católicos romanos, ¿no? Pero no lo somos. Pero en el siglo V entonces surge esta añadidura de descender a los infiernos y entonces hay un registro ya del credo repetido. Una cosa interesante en el devenir de la historia, ¿no?, en este periplo del clero, en este viaje del clero, ¿no?, que ha venido desde allá, que resulta interesante y a nosotros nos debe de resultar interesante, es que el credo se ha repetido entonces por lo menos desde el siglo V. El siglo V, estamos hablando de los 400 después de Cristo. Muy pronto, muy pronto. Pero por lo menos. Sin embargo, podemos pensar que el credo de los apóstoles se repetía antes del siglo V. ¿No? Antes del siglo V. Así que si se repetía antes del siglo V, puede ser, como dicen los estudiosos, que haya sido repetido incluso inmediatamente después de la muerte del último apóstol, que fue Juan. Cuando Juan muere, ¿no?, y se acaba la era apostólica, no más apóstoles, se cierra el canon y empieza a haber una declaración a base de la tradición oral, de una declaración de profesión de los creyentes en Jesucristo. Porque ahora, cerrado el canon, ya no hay necesidad de que se añada más información a la divinidad de Cristo o a todos los conceptos que están en el credo, y entonces está conformada una declaración, una profesión de fe de los creyentes de aquella época. Dicen algunos que incluso aquellos durante el Apocalipsis y un poco después, que iban a la arena del circo romano para ser devorada por las fieras, antes de morir, ¿no?,
esa es parte de la tradición oral, narrada por Flavio Josefo, ¿no? De las antigüedades de los judíos o la guerra de los judíos, y de Eusebio de Cesarea también, de la historia eclesiástica, dicen que antes de morir, aquellos mártires o aquellas personas que morían devorados por los leones, porque además tenían que negar a Jesús, ¿no? Iban corriendo en la arena, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo. Imagínense el griterío y la declaración de su fe. Y morían mártires. Si esto es cierto, ¿qué valor tiene el credo para nosotros entonces? ¿Qué valor tiene este credo? Ahora, no solamente se utilizó así. Muchos años después, antes de la época de la Reforma, con los prerreformadores y un poquito antes, empezó a surgir el credo de los apóstoles, que se repetía y se repetía y se repetía, y empezó a ser también un texto de adoración, en dos sentidos, como cántico y otro como un credo o una declaración que se repetía cada domingo en los cultos públicos. Y cada domingo la gente hacía una declaración: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Cada domingo. Y luego lo metrificaron, le pusieron notas y lo cantaron. Dicen algunos que empezó el credo de los apóstoles como cántico de los espirituales negros. Esos espirituales negros que eran con tonos menores, muy lúgubres, y que nos invitaban a dormir antes de adorar, ¿verdad? Porque eran así muy cansinos, muy lentones, ¿no? No sé si han escuchado los espirituales estos negros, pero muy lentos, muy cansinos, muy aburridones, como el Salterio de Ginebra, que era así también tonos menores, oscuros, ¿no? Lindos, preciosos en su época. Hoy llamaríamos un hitazo, ¿no? Que si los tocáramos ahora diríamos, nos falta ritmo a esto, ¿no? Pero eran así y se cantaban, sin instrumentos. No era parte del salterio, porque el salterio son los salmos, pero era adoración, ¿no? En el culto público. Precioso. Nadie lo cuestionaba. Nadie ponía en tela de juicio el credo de los apóstoles. Pasaron los años y después de algunos años el credo empezó a venir a menos. Pero empezó a venir a menos por la posmodernidad, por la modernidad primero, la posmodernidad después. Empezó a venir a menos cuando el credo empezó a ser desprestigiado porque consideraban que el credo era un rezo de la Iglesia Apostólica y Romana que no tenía ningún sentido, y empezó a ir a menos. Tan a menos que hoy día me parece que la Iglesia Metodista lo repite todavía, de vez en cuando, y la Iglesia Presbiteriana. Ya la Iglesia Bautista no lo repite, la Iglesia Nazarena, que son las iglesias históricas, por lo menos en nuestro país, ya no lo repiten, y bueno, los pentecosteses y los neopentecosteses y los carismáticos y todos los demás, pues simplemente, no solamente no lo repiten, sino lo reniegan. Dicen, esto no. Yo he tenido gente en la iglesia, donde he estado, en donde vienen a la Santa Cena, oyen el credo, y se espantan y dicen, otra iglesia católico-romana. ¿No? Entonces, no lo repite. Y se ha venido desvirtuando y me parece que debemos de retomar el contenido de lo que nosotros creemos en el credo de los apóstoles. Hoy es absolutamente necesario. Hoy se convierte en una necesidad primaria de las iglesias reformadas. Hoy necesitamos rescatar el credo. Y no porque necesite ser rescatado, ese va a preservar, me parece, por la voluntad de Dios, pero necesita ser recordado por nosotros, enseñado a nuestros hijos y repetido nosotros. Lo último que quiero decir antes de entrar al contenido es que el credo no está en la Biblia tal cual, no hay un pasaje donde esté. El primer credo, como decíamos nosotros la semana pasada, está en 1 de Timoteo 3:16, en donde se habla del misterio de la piedad. Pero más nada, después no hay. El credo entonces no está tal cual en la Biblia, pero resume las enseñanzas de un Dios trino, ¿no? Porque dice que cree en Dios Padre, en el único Hijo, en el Espíritu Santo, y luego se desborda sobre la Iglesia universal y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Entonces resume esta fe trinitaria, pero no es un texto que podamos encontrar en la Biblia, ¿no? Ahora los biblistas y los literalistas dicen, si no lo dice exactamente la Biblia, entonces nosotros no le entramos a esto, ¿no? Pero la Biblia no lo dice. Pero tampoco el credo niega ninguna de las verdades fundamentales del Escritura. ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo empieza? No sé si ustedes se han puesto a pensar en lo importante del inicio del credo. La teología sistemática, por ejemplo, y eso es muy importante decirlo, está estructurada a base del credo.
La teología sistemática, la teología dogmática, están en la base del credo. Está escrito el credo desde el punto de vista apologético, es decir, de defensa. Pero por otro lado, tiene como base el credo la estructura bíblica, teológica, cronológica. Y de ahí toma la teología sistemática y de ahí toma la teología dogmática. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes echan un vistazo a la teología sistemática, muy particularmente, la de todos, pero muy particularmente la de Luis Berkhof, o la de Gerardus Voss, ¿no? O la de Oliver Bosler, u otras teologías sistemáticas, incluso la de Gruden o la de Hodge. Estas teologías sistemáticas, si las revisan, se darán cuenta que las teologías sistemáticas empiezan, algunas con la escritura, pero el primer gran tema es un tema que se llama el ser de Dios. Y cuando se habla del ser de Dios, se habla del conocimiento de Dios. ¿En qué sentido? De la existencia de Dios, por ejemplo, empieza la teología sistemática, pasando por el conocimiento de Dios. Primero se analiza su existencia, el conocimiento de Dios, y después pasa a los atributos de Dios, los nombres de Dios, se habla de la Trinidad, de la obra de Dios, del decreto eterno, de la providencia, de la creación, en fin. Y va a ser entonces un viaje a la teología sistemática tomando como principio el credo de los apóstoles. No al revés, porque cuando se hizo la teología sistemática, ¿no? Cuando se hizo la teología, ya existía el credo. O sea, el credo no fue después de la sistemática. La sistemática y la dogmática fueron después del credo. Así es que toman del credo y teniendo eso como guía, y el libro de Romanos, ¿no? Estructuran una base teológica en la teología sistemática y dogmática, empezando con el ser de Dios. ¿Por qué es importante empezar con el ser de Dios? Tenemos que estar, ayúdame. Aquí mi linda edecán me va a ayudar. ¿No? Tenemos varias preguntas que contestar. Primero, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Segundo, ¿cómo se llama? ¿No? Tercero, ¿cuáles son sus características particulares? ¿Voy muy rápido? ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las características principales? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Ahora, piensen ustedes un poco en esto, en una relación interpersonal entre nosotros. Yo conozco a una persona por primera vez. Ahorita estamos yendo a visitar a mucha gente en la iglesia, ¿no? Nos faltan muchos de ustedes, por cierto. Luego hablamos de eso. Pero quiero saber de quiénes son, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué sé yo? ¿No? Y finalmente, la pregunta es, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? ¿No? ¿Qué hace? Estas 4 preguntas simples tienen que ser contestadas bajo la limitada mentalidad del ser humano. Ante preguntas humanas necesitamos respuestas divinas, ¿no? Y entonces cuando hablamos de Dios, al cual decimos nosotros creer, tenemos que ir con mucho cuidado. Porque hoy día tenemos dioses a la carta. Cada quien se ha fabricado el Dios que le conviene. Cada quien tiene un Dios, el Dios que le conviene. Las mamás, por ejemplo, lo dije en alguna ocasión, tienen a un Dios conveniente. Tienen muy, muy buena intención, pero pésima teología. Le dicen al hijo, si te portas bien, te vas a ir al cielo. Y eso es un pensamiento bastante arminiano, ¿no? Muy pelagiano, más bien. Porque por obras nadie se va al cielo. Buena intención, pésima teología. Si te portas mal, Diosito te va a castigar. Ese es un Dios a la carta, ¿no? Dios asfixia pero no ahorca. Ese es un Dios a la carta.
Dios ahorca pero no asfixia, algo así. No me sé los dichos, ¿no? Tenemos un Dios a la carta. Hacemos que Dios sea como nosotros queremos que sea. Un Dios a la carta, ¿no? Se nos antoja un Dios a la carta porque el Dios a la carta cumple mis necesidades, satisface mis necesidades, cumple mis caprichos y camina de acuerdo a mis propios preceptos. Pero el Dios que nosotros creemos es un Dios trascendente, inmanente, cognoscible e incognoscible. Trascendente, inmanente, cognoscible e incognoscible. Trascendente, inmanente, cognoscible e incognoscible. ¿Qué significa cada cosa de estas? Cuando hablamos del Dios trascendente, estamos hablando de un Dios que se puede ligar con lo incognoscible. ¿Podemos llegar al conocimiento pleno de Dios? ¿Alguien puede llegar al pleno conocimiento de Dios? Nadie. Es trascendente, está tan más allá de nuestra capacidad de comprensión que trasciende nuestra capacidad de comprensión. Por lo tanto, es incognoscible. No hay manera de conocerle en su totalidad. No hay forma. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, nos lo ha revelado. Y solo eso. Más que eso, es construir un Dios a la carta. Pero lo único que nosotros tenemos que creer de Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo. Lo que está más allá, pero que no es limitante. Dios es mucho más de lo que Él mismo ha querido revelarse. Mucho más. Ahí es trascendente e incognoscible. Pero, por otro lado, Dios es inmanente, porque está tan involucrado en su creación que no como los deístas piensan. Los deístas dicen que Dios echó a andar al mundo como en un gran reloj, le dio cuerda y lo aventó y se desentendió de su creación. No puede ser. Dios está tan involucrado en su creación, está hasta la más minúscula célula de la humanidad, hasta el más ínfimo, ¿no? de la vida que haya en el planeta, en la humanidad, en el universo, ¿no? Que es inmanente. No nos podemos imaginar cuán inmanente. De tal manera que yo digo que es trascendentalmente inmanente. Ni idea de cuán inmanente pueda ser. Es trascendentalmente inmanente. O sea, nos podemos imaginar la inmanencia de Dios. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Dice la Biblia que la tierra está llena de su gloria. ¿Y cómo? Pues es inmanente. De ahí se desprende el atributo de la omnipresencia. Está en todos lados y al mismo tiempo en todos los tiempos. Es inmanente. Y ese Dios inmanente, en su inmanencia, puede ser cognoscible. Porque parte de su inmanencia es su revelación. Se ha revelado. Nos ha dicho, este soy. Así que entonces, ante esta perspectiva de no crear un Dios a la carta, cuando el credo se repite, estamos diciendo que ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del Dios trascendente, inmanente, incognoscible y cognoscible. Estamos hablando de este Dios. Cuando hablamos acerca de cómo se llama, la teología sistemática, la dogmática, y nosotros tenemos que saber que Dios tiene diferentes nombres. No solamente tiene diferentes nombres porque tenga un sentido de bipolaridad o de esquizofrenia, sino no tiene personalidades distintas de ahora soy y ahora soy. No, Dios es puro, es santo, pero tiene nombres. Y nosotros lo conocemos a Él. A veces nada más usamos 2 que 3. Le decimos Padre, le decimos Señor, le decimos Dios. Y ahí nos limitamos, ¿no es cierto? Incluso nuestras oraciones son repetitivas.
Oramos, Señor, te pedimos, Señor, que es Señor, tú, Señor. Y algunos un poquito más instruidos le llaman Padre. Padre, te pedimos, Padre, ¿qué Padre, tú, Padre? Y repetimos Padre en toda la oración. ¿No será que Dios se llama de otras formas? ¿No se ha revelado con otros nombres? ¿No tenemos por ahí a Adonai, el Shaddai, el Cana, el Lión? ¿No tenemos nosotros ahí a este Jehová Jireh, a este Jehová Ropé, a este Jehová Nisi? ¿No tenemos a este Jehová Padre? El nombre preferido para David, para el Señor, era Jehová, ¿no? Jehová es mi pastor, decía él, nada me faltará, ¿no? Justicia nuestra. Tenemos un montón de nombres y la Biblia está plagada de nombres del Señor. ¿Cómo se llama? Claro, nosotros tenemos en la expresión del credo uno de sus nombres, que es uno de sus nombres que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es Padre. Y nosotros tenemos el privilegio de llamarle Padre, porque así el Señor Jesús nos abrió la posibilidad para llamarle Padre, porque Él dijo, cuando oren digan, Padre nuestro. Y nosotros le llamamos Padre no porque nosotros hayamos determinado hacerlo, sino porque Cristo abrió la posibilidad de que lo hiciéramos. Él es nuestro Padre. ¿Cómo se llama? Se llama Padre. Esta relación, este nombre Padre, no solamente establece una identificación, sino una relación filial. ¿Sí o no? Porque no solamente dice cómo se llama, sino que establece esta relación filial, donde yo entonces, si le digo el Padre, entonces yo soy hijo. Pasa lo mismo con las relaciones filiales o esas relaciones estrechas. Si yo le digo al Señor pastor, yo soy oveja, ¿no? Es decir, en esta encuentro de términos, ¿no es cierto? ¿No? Si yo le digo a él Salvador, soy pecador. Así que en la antítesis podemos encontrar nuestra relación. Pero cuando yo le llamo Padre a él, entonces estoy diciendo, soy hijo. Y ya sabemos nosotros que tenemos la noticia que Él es Dios, le damos la razón, si es, pero hemos entregado nuestra vida de tal manera a Él que no cualquiera le puede llamar Padre, porque no cualquiera es su hijo. Hijos, solo los adoptados. Los demás son creación. La humanidad entera no es hija de Dios. Solo los que el Señor ha recibido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que solamente nosotros podemos llamarle Padre. Así se llama para nosotros, porque somos nacidos de nuevo. Pero no cualquiera. Un no creyente, si repite el credo y dice, creo en Dios Padre, está mintiendo. Lo está repitiendo como un rezo, como una letanía, pero no como una declaración que viene de un corazón regenerado. Nosotros sí. Así que cuando hablamos de cómo se llama Padre. Pero por otro lado, cuando hablamos de las características principales, no es otra cosa que la teología sistemática y dogmática llaman atributos o cualidades, o, me encanta, perfecciones. No lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver un poco más tarde y de manera muy rápida, pero cuando hablamos de atributos, estamos hablando de atributos comunicables y atributos no comunicables o incomunicables. En estos términos, cuando nosotros hablamos de esto, de los atributos comunicables o incomunicables, lo que estamos tratando de estudiar es encontrar las cualidades, características o perfecciones de Dios. ¿Cómo es? Cuando yo me relacioné con mi esposa, ¿no? Primero tuve que aprender cómo se llama. Bueno, primero, ¿de quién estamos hablando? De ella. Ahora la conozco desde, iba a decir desde pequeña, pero ella es chiquita de todas formas, pero desde bebés. Ya la conocía, yo tenía una información de quién estábamos hablando. Era la hija de Rubén y Gloria. Pero ¿cómo se llama? Y entonces entendí cómo se llamaba. Gloria. Oh, perfecto, excelente. Conste que todavía no una relación estrecha, ¿no? Porque ahora le digo esposa, ya la relación cambió. Implica que soy el esposo. Pero, ¿y sus cualidades? Era muy importante cuando yo me relacioné con ella. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿No? Y entonces hablaba de sus atributos. No físicos, pero esos atributos que ella tenía. Tocaba muy bien la guitarra, cantaba precioso y un montón de cosas, no voy a hablar de ella. Pero eran sus atributos.
y me atrajeron sus atributos. Pero para que yo pudiera llegar a conocerle un poco más íntimamente, era absolutamente necesario conocer sus atributos. Cuando nos acercamos a Dios, es necesario saber de quién estamos hablando, cómo se llama y cuáles son sus atributos. Tenemos nosotros dos clases de atributos. Unos que pertenecen a la trascendencia y la incognoscibilidad, que son los incomunicables. Otros que pertenecen a la inmanencia y a la cognoscibilidad, que son los comunicables. ¿Pero de qué estamos hablando? Los incomunicables son todos aquellos atributos, cualidades o perfecciones de Dios que solamente le pertenecen a Él y que no participa en su creación. Ni a los ángeles. Ninguna persona, salvo el Espíritu Santo, Jesús y Dios, tienen atributos incomunicables. ¿De qué estamos hablando? De que el Señor es todopoderoso. Nadie más, nadie de la creación. El Señor, ¿verdad? Tiene otro atributo que es la infinitud. Maravilloso atributo. La infinitud, lo vamos a estudiar más tarde con detalle, en cuanto a tiempo es eternidad y en cuanto a espacio es inmensidad. ¿Se dan cuenta? Infinito, En cuanto al tiempo eterno, en cuanto al espacio inmenso. Ya dijimos trascendente. La infinitud es un atributo no comunicable. ¿Ese atributo incomunicable lo tiene algún ser humano? ¿Un ángel del cielo? No lo tiene. No lo tiene. Pero tenemos otro atributo de Dios que es la aceidad. La aceidad es que Él se causa a sí mismo. Nadie lo causa. Ahora, ustedes saben que en este fenómeno tan filosófico de causa y efecto, todos somos efectos de una causa. Y quien nos causó es el efecto de otra causa. Y quien lo causó a Él es el efecto de otra causa. ¿No es cierto? Es decir, todos somos una serie de personas causales. Y somos efectos de una causa. Cuando hablamos de efecto y causa, si yo dejo caer una piedra pesada en mi pie y me va a doler mi pie, el efecto es el dolor, la causa es la piedra. ¿Cierto? Ahora bien, cuando hablamos de esto y rastreamos la humanidad para atrás, todo es efecto de una gran causa. Y la gran causa, que no es causado por nada y por nadie, es Dios. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo causó? Nadie. ¿De dónde viene Dios? ¿Dónde nació? ¿Hay manera de saberlo? Ese atributo de la aceidad entra dentro de su trascendencia y su incognoscibilidad. Es un misterio. ¿De dónde viene Dios? El atributo no comunicable de la aceidad dice que Dios no es causado por nada ni por nadie. Él se causa a sí mismo. Esto, por supuesto, es un conocimiento suprarracional. ¿Puede ser entendido? No. ¿Puede ser explicado por la razón? Por supuesto que no. Cuando algo es explicado por la razón, deja de tener un sentido de milagro y de fe. No tenemos idea. Así que el Señor es omnipotente, todopoderoso, ¿no es cierto? Su atributo de la infinitud, su atributo de la aceidad y su atributo de la inmutabilidad. Cuando hablamos de la inmutabilidad decimos Dios no cambia. Dice la palabra del Señor que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿No? Es inmutable, no cambia en su ser, no cambia en su parecer, no cambia en su esencia, no cambia. Y porque Él no cambia, la palabra tampoco cambia. No cambia. ¿Ustedes creen que Dios, cuando dijo a Él que aborrecía al varón que se acuesta con varón, hoy día va a decir Dios, ay, ¿qué creen? Que como está la cosa hoy, ya me arrepentí. Yo creo que hoy voy a cambiar. Cambiaré mi parecer. Antes dije que no se podía, pero ahora como está el mundo caminando, voy a cambiar mi manera de pensar. Nosotros sí cambiamos. Somos mutables. Dios no cambia. Hace tiempo di una conferencia sobre el lenguaje inclusivo y decía yo que el Señor Jesús, por ejemplo, no es inmutable, ¿no? Y omnisciente y todopoderoso y omnipresente. ¿Ustedes creen que cuando el Señor estuvo en la tierra no sabía
lo que iba a pasar en 2023? Por supuesto. Claro. Es más, sabía lo que iba a pasar en su tiempo, luego. Cuando llegó con Marta y María, cuando murió Lázaro, él ya sabía que Lázaro iba a resucitar. Hasta le dijo a Marta, tu hermano va a resucitar. Marta dijo, sí, yo sé que resucitaré en el día postrero. Ni idea tenía Marta de que lo que hablaba Jesús es que iba a resucitar una hora después. ¿Por qué? ¿Lo adivinó Jesús? No, ya lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque él ya había hecho eso. Nada más era cosa de que se cumpliera. Él conoce el devenir de los tiempos. Para él no hay ayer, hoy y mañana. Tiene este atributo maravilloso. Jesús conocía el lenguaje de su tiempo y del nuestro. Si lo conocía bien y sabía que hoy íbamos a tener un conflicto con el todes y los niñes y los cristianes y los discípulos, ¿no? Hubiera dicho, dejad a las niñas venid a mí, no se les impidáis, porque de ellas es el reino de los cielos. Pues al fin y al cabo un día lo vamos a utilizar, ¿no? No lo dijo. Porque es inmutable en su esencia. Aún y en el lenguaje, no cambia. ¿Será que hoy venga Cristo y pueda decir, me voy a unir a esta agenda progresista? Y claro, hoy voy a decir niñes, o niños y niñas, ¿no? O todos y todas, ¿no? Hoy en las iglesias ya estamos con la tendencia de hermanos, hermanas, ¿no? Discípulos, discípulas. Hay que tener cuidado. Pero no cambia, el Señor es inmutable. Y la inmutabilidad es un atributo que solamente le pertenece a Dios. Es omnipotente, es infinito, tiene el atributo de la seidad y de la inmutabilidad. De estos cuatro se desprende la omnisciencia y la omnipresencia. La omnisciencia es que el Señor sabe todo de todo, en todos los tiempos. Y la omnipresencia es que está en todas partes y al mismo tiempo, y en todos los tiempos. Cuando hablamos entonces de sus características, decimos, este es Dios. Cuando el credo se escribe, que es la fe de los apóstoles, solamente utilizan un atributo no comunicable, la omnipotencia, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Todopoderoso. En la época antes de la Reforma había un debate. Había un debate porque había gente que quería estar en contra de la fe cristiana de su tiempo. Y se preguntaron, ¿Dios puede todo? La respuesta del cristiano, incluso iletrado, por su educación teológica decía, Dios es todopoderoso, por lo tanto, todo lo puede. Y empezaron a tener alguna especie de argucias de ponerle cuatros al Señor, perdón por la expresión, a los cristianos de su época, perdón. Y dijeron, si Dios puede salvar a toda la humanidad, ¿por qué no lo hace? Si Él puede. Lo que pasa es que no puede. Está limitado por la voluntad del hombre. No puede. ¿Será que Dios pueda crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda soportar? Y es una pregunta enredada, filosófica, tramposa. ¿Será que Dios pueda cargar una piedra tan grande que no pueda soportar? Si decimos puede, entonces hay algo más pesado que Él. Si decimos que no puede, entonces no es todopoderoso. Hay una trampa en la pregunta. Pero la gran cuestión es que no debemos de mezclar su poder con su voluntad. Por eso el atributo del Todopoderoso es importantísimo en la declaración del credo, porque tenemos que hacer una distinción entre poder y voluntad. Una cosa es que Dios pueda y otra cosa es que Dios quiera. Ahora la pregunta es esta, ¿Dios puede salvar al borracho que está allá afuera? La respuesta siempre es sí puede. Sí puede porque es todopoderoso. Pero esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es, ¿quiere? ¿Querrá? Ahí sí, ¿quién sabe? ¿No es cierto? Pero de que puede, puede. La cosa es que quiera. La cosa es que quiera. Le preguntaba a los que se enfermaban, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero a aquel que le preguntaba, ¿quiere ser sano? Es porque ya el Señor tenía un plan de salvarlo. Pero hay un pasaje más serio al respecto, ¿no? Que está en Marcos 1. Déjenme ver si lo encuentro rápido. Mateo, Marcos.
Dice en Marcos 1, no hay más luz aquí, ¿verdad? Vino 40. Miren qué dice, qué lindo está esto. Sí, 1:40 de Marcos. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, fíjense, ¿qué le pregunta el leproso a Jesús? Si quieres, puedes, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Solo si quieres. Y si tú quieres, puedes. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Y saben qué dijo? Conste que no dijo puedo. Quiero. Ahora, de que podía. La cosa es si quería o no. De que puede. La cosa es que quiera, ¿no? Ahí está el asunto. Dios es todopoderoso. Puede hacer absolutamente todo lo que nos podamos imaginar. Cuando estaba yo viviendo en Playa del Carmen, vino un huracán, o estaba viniendo un huracán, y un grupo de pastores me invitaron, yo no fui por obvias razones. Les vamos a la playa, porque vamos a hacer un plantón de oración. Bueno, no dijeron plantón, así lo interpreté yo. Les vamos a hacer una reunión de oración, y vamos a orar levantando las manos hacia el mar abierto, ¿verdad? Para pedir a Dios que pare el huracán. Era una especie como de, vamos a obligar al Señor, ¿no? Pues porque la oración, entre más seamos, pues más fuerza habrá, ¿no? Y el pueblo unido jamás será vencido y esas cosas. Y vamos a ir a pedir, ¿no? A decirle a Dios que no es conveniente, pues el negocio está aquí todo. Fueron. Y me preguntaban, ¿el Señor puede parar al huracán? Yo dije, sí puede. Claro, sí puede. Porque del Señor es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Puede. ¿No es cierto que el Señor Jesús, cuando el mar estaba embravecido, se levantó porque estaba dormido y le dijo, calla, enmudece, y en ese instante el mar cayó? Claro que puede. Pero por supuesto que puede. La gran pregunta no es si puede, sino si quiere. Así que cuando ese plantón de oración iban para allá, era tratar de persuadir el deseo de Dios. No su poder, sino su deseo. Señor, cambia de opinión. Que no venga el huracán. Y había una serie de declaraciones. Ataron y desataron. Reclamaron, arrebataron promesas. Se cayeron al piso. A la arena. Se revolcaron. El huracán vino. ¿Es que Dios no pudo pararlo? Sí pudo, pero no quiso. Así que cuando el credo se escribe y resalta solamente el atributo del todopoderoso Dios, está hablando de este Dios que todo lo puede y que Él puede preservar su aceidad, que Él puede ser eterno, que Él puede ser inmenso, que Él puede ser inmutable, que Él puede ejercer todos sus atributos como le plazca. Como le plazca. Él puede. En aquella época era muy importante por la problemática que se vivía. Dios puede. La cosa es que quiera. Por eso cuando nosotros oramos, tenemos que decir, Señor, sabemos que puedes sanar a mi enfermo, pero hágase tu voluntad. Lo que estamos haciendo es diciendo, solo si tú quieres. Solo si tú quieres. Y si no quieres, bendito sea tu nombre también. ¿No es cierto? Porque lo que el Señor determina, pues es perfecto. Aun y cuando no cumple mi capricho de oración, Él sigue siendo todopoderoso. Ahora el Señor dice, ¿no? Ya sabemos que estamos hablando de Él, de Dios, que se llama Padre, y que Él tiene la característica principal dicha en el credo de ser omnipotente. Pero además, ¿qué hace? Pues es creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Cuando habla el credo, y vamos a ver, cada cosa la vamos a ver con calma, ahorita estamos dando un esbozo general nada más. Cuando estamos hablando de este Señor creador del cielo y de la tierra, estamos hablando de un ser creativo, sí, pero decretivo también.
Miren que cuando en nuestros tiempos la palabra creación la atribuimos a seres mortales, finitos como nosotros, ¿no? Porque somos capaces de inventar algo. Somos capaces de crear en nuestro lenguaje coloquial, pues, ¿no? Algo. Somos capaces de hacer algo, pero no somos capaces de decretar nada. Cuando hablamos nosotros de este Dios, ¿verdad? Creador, estamos hablando de un ser que de la nada hizo todo, como materia prima para todo lo que había de existir. En la creación el Señor hizo todas las cosas para poner al hombre ahí. No hizo primero al hombre porque es donde lo pone. Hizo todo para luego poner la corona de su creación ahí. A partir de este momento, todo eso era materia prima para todo lo que ha venido a hacer hasta ahora. Así que cuando nosotros creamos, lo único que hacemos es que transformamos. Y ahí la física tiene algo de razón. ¿No es cierto? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo único que nosotros hacemos es tomar de la materia prima y hacer de lo que ya está hecho algo. Por eso aquellos que quieren crear un ser humano, ¿no? ¿Cómo? Tienen que tomar de la materia prima. Dios les va a decir, ¿quieres hacer un hombre? Agarra de las cosas tuyas, las mías no las toques. Yo no te presto nada. Pues no va a hacer nada. Porque todo es de Dios. El Salmo 24:1 dice eso, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y para colmo, El mundo y los que en él habitan. todos nosotros. Así que cuando Dios está creando, y en aquel tiempo también había una controversia, incluso había controversias de la creación con diversas teorías de la creación, en donde incluso se debatió el tema de que si los días eran eras, ¿no? de miles de años, de un día al otro, y concluyeron los teólogos de todos los tiempos hasta nuestros días, y nosotros creacionistas, espero que aquí todos seamos creacionistas, ¿verdad? No evolucionistas, no yavistas, no eloístas, no etcétera, que todos los creacionistas creemos que la creación fue hecha en días de 24 horas. Ahora, ¿ustedes creen que Dios necesitó 24 horas para hacer algo? Él con su sola voz, su imperativo divino, hágase la luz, ¿no? Aguántanos, Señor, es que tenemos que armar un montón de cosas. No, pum, la luz se hizo. Paz. El imperativo divino. ¡Bum! Se hizo la luz. Es interesante porque al final de los tiempos, la famosa guerra del Armagedón, de eso tenemos que estudiar un día porque hay muchas cosas horribles al respecto que se enseñan ahora, pero el tema de la guerra del Armagedón, ¿ustedes creen que cuando sea esa famosa guerra, ¿no? Vamos a pensar en esa. ¿Será el ejército de Satanás con el ejército de Dios peleando cuerpo a cuerpo? Y que de repente va ganando Satanás, y ya va ganando el Señor, y ya hay tantos muertos de los santos, hay tantos muertos de Satanás, y después de una batalla de 100 días, finalmente triunfa Cristo. Eso no va a pasar. Es absurdo que vaya a pasar. Ridículo que vaya a pasar. ¿Saben cuál es la guerra? El Señor va a decir, se acabó. Y ya está. Satanás vencido. No va a haber lucha cuerpo a cuerpo. No hay, ya la estamos teniendo ahorita, aquí en este mundo de tribulación. No habrá tal cosa, porque Dios no necesita enfrentarse con nadie. Él dice, se acabó. Y se acabó. Y vámonos al reino, no milenial, sino eterno, ¿no? Vámonos por siempre, por los siglos de los siglos, a la presencia del Señor. Porque Él es un Dios, ¿verdad? No está limitado por el espacio, por el tiempo, ni por las circunstancias. Siendo creador, este Dios maravilloso que tenemos, es un Dios que decreta, ¿no? Que crea al principio y que después, de manera providente, va preservando lo que ya creó para cumplir sus propósitos divinos. Y todo cumplirá el propósito de glorificar a Dios. Y Pablo, entendiendo esto en Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Lo único que hace el Señor es crear y de esa creación preservar con su mano providente esa creación. Y la va a cuidar, y la va a preservar, y va a cumplir su propósito en ella. Como creador. Hoy día nosotros decimos, es que Dios permite. Sí, claro. Pero tengo que decir algo. Dios permite lo que ha decretado.
Nunca permite algo que se salga de su control o de su decreto. ¿No? Lo que Él permite es lo que ha decretado. Así que hasta lo malo. Cuidado con eso. No estoy hablando de que Él es autor del mal. Pero incluso accidentarme, incluso perder el trabajo, incluso la peor tragedia que nosotros podamos tener, Él la permitió porque la decretó. Si no afirmamos esta verdad, estamos diciendo que Él lo permitió porque Dios se encontró con esa situación y dijo, ¡ah, caray, eso se me salió de control, qué barbaridad! Bueno, lo voy a permitir. ¿Se imaginan a un Dios así? Que diga, ¡ay, no me había dado cuenta, hombre! ¡Ay, llegó la pandemia, qué barbaridad! Bueno, la voy a permitir y voy a cuidar a mi creación. La pandemia, Dios la permitió porque la decretó. No hay nada que Dios permita que no haya sido antes decretado. Y lo hizo desde la creación. Y creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que están siendo preservadas de manera providente por el Señor. Y nosotros que estamos aquí somos parte de eso, ¿no es cierto? Porque como dijimos ya, ¿no? El mundo y los que en él habitan. Pueblo suyo somos y ovejas de su mano. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo, dice el Salmo 100. ¿No? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Le pertenecemos a Él y Él nos preserva con su mano providente. Cuando se estudia la creación en la teología sistemática, se habla de la creación y junto con la creación, la providencia. Porque Dios no solamente crea, sino preserva su creación. Así que cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos hablando de este Dios que se llama Padre, que es todopoderoso y que además es creador del cielo y de la tierra. No está creando, Él ha creado. Ha creado. Y nosotros vivimos en esa creación. Incluso nosotros mismos somos creación de Él. En todo este asunto encontramos la trascendencia, la inmanencia, la cognoscibilidad y la incognoscibilidad de este maravilloso y grande Dios. No tenemos un Dios a la carta. No tenemos un Dios a la carta, tenemos un Dios bíblico. A este Dios bíblico es al que nosotros conocemos y es a quien nosotros le hemos puesto la noticia, el ascensus y la fiducia. Hemos tenido la noticia de este Dios, le hemos dado la razón y hemos puesto nuestra confianza en Él. Si alguno de nosotros no cree alguna de estas cosas que se han dicho, no puede repetir el credo de los apóstoles, porque estaría mintiendo. Estaría mintiendo. Yo les invito para que consulten la teología sistemática, especialmente de Berkov, y que vean todo este proceso histórico. Luis Berkov. Ahorita lo va a poner aquí mi hermosa edecán. Luis Berkov. Luis Berkov es a la teología sistemática como Baldor es a la álgebra. ¿Nadie estudió Baldor, álgebra? Qué dolor de cabeza, ¿verdad? Bueno, Baldor es a la álgebra como Luis Berkov a la teología sistemática, ¿no? Luis Berkov. Exacto, así se escribe. Luis Berkov. Ese texto está en PDF, pero es editable todavía. Así que yo recomiendo, siempre que un libro es editable, más un libro cristiano, bueno, todos, ¿verdad? Pero un libro cristiano más, cómprenlo. Ayuden, contribuyan a esto. Sí, hermano Víctor. Exacto, es más accesible en costo y más pequeño en lectura. Y también está el manual. Tiene 4 libros Berkov: el Prolegómenos, el Sumario, Prolegómenos, el Sumario, el Manual y la Teología. Si pueden tener los 4 sería maravilloso. Es una inversión grandecita.
Manual de Teología Sistemática y pone el de prolegómenos, sí. No, Introducción a la Teología Sistemática. Pero ese sí es muy accesible, incluso en costo, ¿no, hermano Víctor? Creo que es bastante. En Arcoiris, ¿verdad? Sí. Necesitan presentarme al dueño de eso para que yo pueda ir y conseguir un descuentito ahí. Yo le... ¿Mande? Sí, pero no saben que soy pastor. Entonces a que me presenten, que me digan, este es pastor de ahí, y ya, para que pueda tener un descuento. Es que un día fui y vi ahí que decía descuento para pastores, pero ¿cómo compruebo yo que soy pastor? Digo, mi palabra vale, pero para la gente de ahí, ¿cuánta gente no vendrá y dicen, soy pastor? Entonces, ya, pero físicamente no me ubica. Bueno, soy bastante... Yo sí soy cognoscible. ¿Cómo se presenta? ¿No tiene credencial o algo? ¿Quién, yo? Pues de lector nada más. No eres ángel. No. Tengo de otras iglesias, no. No, pero ya mi hermana Lili o mi hermana Rosa Berta me presentan con él. Pues ahí está, maravilloso. Porque si me hacen descuento, yo tengo una librería en México que me hace el 41% de descuento en Faro de Gracia, que es muy reformada, y nada más que hay que comprar libros ahí y pagar la paquetería. Y pues no sé si sale igual, pero pero bueno, en fin, pero si hay la posibilidad de que lo compren, cómprenlo. Teología Sistemática de Berkhof. Y el libro que ya les dije, El Credo de los Apóstoles de Albert Mohler, lo tiene aquí Arcoiris también. Nada más que no sé cuántos tenga. El Credo de los Apóstoles de Albert Mohler Jr. Buenísimo teólogo Muy buen teólogo. Tengan cuidado con lo que compran. Hay un libro que vende también Arcoiris, del Credo de los Apóstoles de un liberal. No lo compren. No lo compren. Pero sí, vale la pena. ¿No? Ahí lo está anotando. Ahí lo va a apuntar mi esposa. Albert Mohler. ¿No? Terminamos repitiendo el credo. Pero sin leerlo. Bueno, nadie lo tiene ahí a la mano, ¿verdad? ¿Así lo tienen? Vamos a repetir el credo sin leerlo, ¿sale? A ver si somos capaces de repetirlo, ¿no? Vamos a estar de pie para desentumirnos un poco. Muy bien, dice el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, muy bien. Pues lo vamos a repetir todas las clases hasta que terminemos esto, porque la pretensión es que lo digamos de memoria, fluidito, y que todos el día de la Santa Cena, que es dentro de 3 domingos, lo podamos recitar sin ninguna dificultad. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la posibilidad que nos das de estudiar estos temas. Perdón, Señor, si hubo alguna imprecisión, pero habla a nuestro corazón, Señor. Queremos conocerte, Padre, pero como tú te has revelado, no como nos imaginamos que eres, sino como tú has dicho que eres, hasta donde tú quieres que te conozcamos. Padre, cuida de nuestro aprendizaje. No queremos llenarnos de información y de tener un conocimiento que nos envanezca, sino que queremos tener la información para tener motivos para adorar tu santo nombre, para entregarnos a ti por completo. Gracias porque nos das la oportunidad de abrir esta clase este día, Día del Señor, porque te honramos con eso también. Atendemos tu demanda
Y en aquello, Señor, en lo que hemos fallado, te pedimos perdón. Bendícenos ahora que regresamos cada uno a casa, que hallemos la casa bien, que podamos nosotros tener un resto de tarde tranquilo, pensando en ti, que durmamos en paz, tranquilos, reparando nuestra salud. Y si tu voluntad es que mañana amanezcamos, pues que lo hagamos con el entusiasmo de seguirte sirviendo en donde quiera que nos movamos. Bendice, Señor, a mis hermanos. Cuida de todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Dios les bendiga.